Bienvenidos a la clase de esta semana. En esta clase vamos a hablar ahora del hombre y del ministerio. En la clase pasada hablamos de la mujer y el ministerio y de la familia y el ministerio. Y espero que hayan sido de bendición para las personas que lo oyeron. Recuerda que la meta de estas clases es el ver cuál es la responsabilidad de la familia, cosa que cubrimos en la primera clase, y esta es principalmente el cuidado, el sustento, disciplina y amonestación. Es proveer un ambiente de amor en casa para los hijos y para la pareja. Esta es la institución que Dios creó para producir amor, la familia, para producir un ambiente de crecimiento y madurez en el que niños que son ignorantes, débiles e inestables crezcan, dejen de ser ignorantes, se fortalezcan y estén estables. Para eso es la familia. La iglesia, por otro lado, es la institución de Dios para ser columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo lo vemos esto. Y está conformada de muchas familias, de muchos hombres y mujeres. Y en estas clases estamos hablando de la importancia de la familia y el ministerio en la familia, el ministerio en la familia. Porque si antes de ministrar en la iglesia no sabes cómo ministrarte a ti mismo o a tu pareja, que te conoce mejor que nadie en este planeta, o a tus hijos que te conocen mejor que yo, no serás tan eficaz. Si no sabes ministrar en tu casa, no serás tan eficaz fuera de casa. Y hablamos de cómo una de las calificaciones que Pablo da acerca de obispos y pastores, o pastores, en 1 Timoteo 3, es que sepan gobernar su propia casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Este es el principio que tratamos de enseñar en estas clases, que si no conoces tu responsabilidad en casa, o quién eres como persona en Cristo, será más difícil conocer tu responsabilidad fuera de casa, en la iglesia. La clase pasada hablamos de las mujeres, ya que la Biblia les habla primero a las mujeres, ya que cuando Pablo trata de hacer una aplicación de la doctrina aprendida de quiénes somos en Cristo, utiliza de ejemplo a las casadas, y luego a los maridos, y luego a los hijos. Y en la clase pasada veíamos que la instrucción de Dios para ellas era de sujetarse a sus maridos, Efesios 5:22. Esa es una instrucción dada a las casadas, y uno de los errores cometidos es el de la mujer que no quiere sujetarse y tropieza con su orgullo. El otro error es el del hombre de tomar la iniciativa para hacer que su mujer se le sujete, cosa que la Biblia no dice. La instrucción es dada a la mujer para que ellas voluntariamente se sujeten, así como la iglesia a Cristo. En la clase pasada hablamos de la doctrina de la cabeza, viendo 1 Corintios 11, y vimos cómo la mujer obtiene su ejemplo de sujeción de nuestro cuerpo sujetándose a la cabeza, de la iglesia a la que se le dice que se sujete a Cristo, y de Cristo mismo, como leímos en Filipenses 2, que se sujetó al Padre a pesar de ser su igual, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto para cumplir el propósito de Dios de ver almas siendo salvas mediante su muerte. Entonces vimos este ejemplo de la humildad de Cristo a pesar de ser igual a Dios. Se humilló, se sujetó a la voluntad de Dios. Esa es la responsabilidad de la mujer a pesar de que no hay diferencia entre el hombre y la mujer en el cuerpo de Cristo. Y esa es una verdad espiritual. No hay diferencia entre varón y mujer en el cuerpo de Cristo, Gálatas 3:28. Sus posiciones, sus bendiciones, sus responsabilidades de hacer la voluntad de Dios son las mismas en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, cuando se trata de nuestra familia, que es una institución terrenal, constituida de hombres y mujeres, se requiere que haya una diferencia entre hombres y mujeres. Si no, no habría familias. Así que, para que esto funcione, vemos que hay responsabilidades diferentes dadas a las mujeres y a los hombres en el matrimonio y en el hogar. Y eso es lo que hemos estado diciendo, eso es de lo que hemos estado hablando. No podemos hablar de hogares piadosos sin hablar de matrimonios piadosos. Y no podemos hablar de matrimonios piadosos a menos que conozcas tu responsabilidad. Entonces hablamos de la mujer en la clase pasada y en esta clase vamos a hablar del hombre. Y de entrada, lo que aprendemos es que, al igual que la mujer, el ejemplo del hombre es Cristo. Solo que al marido se le dice que sea cabeza, al igual que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y vamos a hablar de lo que esto significa y lo que no significa. Pero antes de eso, quiero decir que la razón por la que hablamos del hombre y la mujer es porque el motor de la función de la familia, lo que hace que esta funcione, es un matrimonio funcional donde marido y mujer conocen sus responsabilidades y operan en gracia y amor. Sin un matrimonio funcional, sin duda la familia va a sufrir. Y es por eso que es importante que tú personalmente entiendas cómo es que tu ministerio funciona, ya seas hombre o mujer.
En el matrimonio, según la palabra de Dios, hay uno que es santificado y es presentado como glorioso. Y también dice que en el matrimonio hay uno que es el morador de la casa y este es el que hace el lavamiento y tiene la responsabilidad de la crianza de los hijos. Al decir esto, debido a la cultura en la que vivimos, tú identificas a uno de estos individuos como el marido y al otro como la mujer, en ese orden. Culturalmente es pensado que la mujer es la que se queda en casa, lava y cría a los niños. Sin embargo, la Biblia nos dice que esas responsabilidades no son dadas a la mujer, sino al marido. Ahora no estoy diciendo casadas tienen un pase libre y ya no hagan nada en la casa. No, según Efesios 5 y Efesios 6, la que es santificada y presentada como gloriosa es la esposa, y el que lava, mora en la casa y cría a los hijos es el marido. Y el hecho de que esto te suene raro demuestra que mucho de lo que se habla acerca del marido y la mujer, del matrimonio, no es realmente bíblico, es cultural, es tradicional, pero no viene de las escrituras. A lo mejor dices, no te creo. Vamos a Efesios 5. Quiero que veas esto rápidamente y luego vamos a continuar con otras cosas. ¿A alguien le sorprendió lo que acabo de mencionar acerca del marido y la mujer? Anticipo algo de sorpresa de los oyentes, porque a menudo se dice que la Biblia dice que la mujer no puede hacer nada y que son inferiores a los hombres y que las mujeres son las que se tienen que quedar en casa, cambiar los pañales y criar a los hijos porque eso es lo que dijo Dios que hicieran. Y sí, Dios les dio a las mujeres la capacidad de producir hijos, pero el marido tiene la responsabilidad de su hogar. Ve, en inglés, la palabra marido es husband. Y esta primera parte habla como de casa, house, house, ¿sí? Él es el de la casa, el del hogar. Y ahorita vamos a ver algo interesante acerca de esto. Pero ser la cabeza del hogar es una responsabilidad. Y Efesios 5:25 lo explica de esta manera. Ahí dice, maridos, ¿a quién le está hablando? A los maridos. ¿A quiénes no les está hablando? A las casadas. Entonces, esto significa, casadas, que tal como el marido no puede usar la instrucción del versículo 22 para operar, tú no puedes tomar este versículo para operar. Está hablándole a los maridos. No puedes hacer que tu marido te ame. Esta es una instrucción para los maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es el amor sacrificial que el matrimonio debería comunicar acerca de la relación entre Cristo y la iglesia, un amor sacrificial. En la clase pasada aprendimos acerca de cómo podemos sujetarnos a alguien que es nuestro igual. A la iglesia se le dice que mire a los demás miembros del cuerpo de Cristo y los estimen como superiores a uno mismo en Filipenses 2, a pesar de que la verdad sea que no son superiores a ti. Todos tenemos la misma membresía en el cuerpo de Cristo, el mismo acceso a Dios, pero al ministrarnos los unos a los otros, los estimamos como superiores a nosotros. Eso significa sujetarse los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Y esas son las bases por las que la mujer se sujeta a su marido. Al marido se le dice, mira lo que hizo Cristo por la iglesia, Él se entregó a sí mismo por ella, Él se sacrificó para tener una iglesia que opere mediante el amor, gozo y paz. Y esta es la responsabilidad de la cabeza del hogar, del marido. Efesios 5:26 dice, para santificarla. ¿Ves esto de la santificación? ¿Quién es el santificado en el versículo 26? La mujer, la esposa, la casada. Está hablando de la iglesia, pero Pablo usa la imagen del matrimonio y dice que la mujer es la que es santificada. Continuamos leyendo, habiéndola purificado. ¿A quién? A la iglesia, a la mujer en el matrimonio, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿quién es el que lava? El marido. Sé que lo estoy diciendo de cierta forma. No hay ningún versículo en la Biblia acerca de quién debe de lavar la ropa o los trastes, por eso es que todos se andan peleando por eso. En Efesios 5:26 vemos que el marido hace el lavamiento del agua por la palabra a la mujer, o a la iglesia, en el sentido de Cristo y la iglesia. Y dice para que, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, ¿quién tiene la posición de gloria? ¿Quién es lavada? ¿Quién es santificada? La iglesia en relación Cristo-iglesia y la esposa en el matrimonio. El marido hace esto, o debería hacerlo. Vamos ahora a Efesios 6, porque aquí se habla de los hijos, y en la siguiente clase vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero en Efesios 6, versículo 4, dice, vosotros, padres. Ahora en inglés se utiliza la palabra fathers, ¿sí? ¿Qué significa mother? Madre. ¿Qué significa father? Padre. Está hablándole a los hombres, y si no me crees, te puedes ir al griego y la palabra es plural masculina. Entonces les está hablando a los papás y les dice, vosotros, papás, padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Efesios 5, donde dice que se debe cuidar y sustentar en la familia, es una instrucción al marido. Y en Efesios 6, donde dice que se debe criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, es una instrucción para el padre, hombre. De hecho, está difícil encontrar un lugar en la Biblia en el que específicamente se responsabilice de la crianza de los hijos a la mujer, porque no es su responsabilidad. La crianza de los hijos es la responsabilidad del hombre, con la ayuda de la mujer. Y esa es una postura muy diferente a lo que vemos en nuestra cultura, porque lo que vemos a nuestro alrededor es que la mujer se encarga de la casa y de los hijos, mientras que el hombre sale y conquista. Sin embargo, la Biblia dice, no, hombre, tú eres el responsable de tu casa y de tus hijos. Todo lo que tenga que ver con tu casa y tu familia es tu responsabilidad, marido, padre. Eso es lo que la Escritura está enseñando. Pero lo que descubrimos es que los hombres pues, no podemos hacer esto solos. Y eso es lo que Dios vio en el huerto del Edén desde el principio. Los hombres necesitamos a las mujeres. El marido necesita una esposa. Las familias, las iglesias, la sociedad necesitan maridos y padres, porque sin maridos y padres, estas cosas se desmoronan, la familia, la iglesia, la sociedad. Y esto no minimiza a la mujer. Estoy hablando de la responsabilidad de Dios, o que Dios le dio al hombre, y podemos ver esto reflejado en las estadísticas y estudios de los problemas en la sociedad. En la Biblia el trato a los huérfanos y viudas eran medidas del hombre en la sociedad. En Isaías 3, versículo 4 vemos algo interesante. Y no solo en Isaías, si haces un estudio de los huérfanos vas a ver que está asociado con si Israel como nación operaba piadosamente o no. El cómo trataban a los huérfanos y a las viudas. Y una vez más, hay algo muy interesante en cuanto a la palabra huérfano en inglés. La palabra es fatherless, que es father, padre. ¿Sí? Tiempo de lección de inglés. ¿Sí? En ocasiones te topas con palabras que tienen la terminación full o less. Por ejemplo, colorful o colorless. Estas terminaciones son indicadores de si tiene o no algo. Colorful significa colorido o con mucho color. Colorless significa descolorido o sin color. Entonces, sabiendo que father es padre y less es sin, fatherless vendría siendo entonces sin papá. Pensando en esto y viendo cómo muchas veces en la Biblia los huérfanos y las viudas aparecen juntos, ¿qué vemos que falta? El hombre. No hay papá, no hay marido. Y luego, los niños pueden ser independientes, las mujeres pueden ser independientes, no necesitan a un hombre. Aparentemente, según la Biblia, los huérfanos y viudas están sujetos a más opresión o aflicción cuando no hay un hombre a cuando sí lo hay. Y esto es contrario a mucha de la predicación feminista en nuestra cultura que dice, las mujeres no necesitan a un hombre. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los hombres necesitan a las mujeres y las mujeres a los hombres. Nos necesitamos. En Isaías 3:4, cuando se vivía bajo la ley, que decía, a ninguna viuda o huérfano afligiréis, Éxodo 22:22, en Isaías 3:4 dice, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Isaías 3 está hablando del juicio que traería Dios sobre Israel, y este juicio es que jóvenes serían sus príncipes, niños, ¿sí? Y que los muchachos, los bebés, los gobernarían. Y eso no es un cumplido, es juicio. Eso no es algo bueno como para decir, mira esta nación, nuestros hijos, nuestros niños son presidentes, nuestros bebés son nuestros gobernantes. Eso no es lo que quieres, no quieres a un bebé, no quieres niños en el gobierno, quieres adultos maduros y que sean responsables. Isaías 3:12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Oh no, ni lo mande Dios que una mujer gobierne algo. Ese no es el asunto, pero la pregunta aquí es, ¿dónde están los hombres en estos versículos? Porque la ley dice que hay un problema cuando los huérfanos y las viudas no son tratados correctamente. O sea, cuando el hombre no está tomando su responsabilidad. Hay muchos hogares que no tienen al padre en ellos, en casa. Según estadísticas de una estadística en Estados Unidos, Heritage Foundation y otros lugares que estuve viendo, dicen que aproximadamente el 45% de hogares en Estados Unidos no tienen padres. Y en México, según un estudio que se realizó en el 2017, en 4 de cada 10 hogares el padre está ausente. Puede que digas, pues yo no conozco a nadie en esa situación. Yo sí. Familiares, amigos, conocidos. Están por todos lados. Y la Escritura habla de esto siendo un problema. De hecho, lo pone como un problema más grande a que si la madre estuviera ausente.
lo cual es mucho menos frecuente porque las madres crean este lazo y sienten esa responsabilidad por sus hijos. Pero si el padre está ausente, la Biblia habla de un, no voy a decir reemplazo, pero enseña que Dios es padre de los huérfanos. Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Ves esto? Entonces, donde no hay un padre, ¿quién puede llenar el vacío? Dios. Así que de cierta forma, es cierto, mujer, no necesitas un hombre, pero ciertamente sí necesitas a Dios. Sin embargo, es más difícil la vida en el matrimonio y la familia sin un marido y un padre presente, porque Dios diseñó el matrimonio y la familia para que funcionara óptimamente con un hombre y una mujer. Dios defiende a los huérfanos y viudas para salvarlos de los hombres malos. Y lo que vemos en profecía, lo que vemos en el Antiguo Testamento es que los hombres estuvieran ausentes del mundo, sino que estaban ausentes de su responsabilidad. Mira el Salmo 10, versículos 15 al 18. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Ves esto? Huérfanos, viudas, ¿cuál es su problema? No hay un hombre asumiendo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay hombres malos por todos lados. ¿Ves el contexto? No es que los hombres se hubieran muerto y no estuvieran, sino que estaban ahí, pero eran malos. Hombres malos. ¿Qué significa esto? Que eran hombres que no estaban andando según sus responsabilidades. Eso es lo que significa maldad. No es una palabra que se use mucho hoy en día. Sin embargo, eso es lo que es. Cuando no operas según tu responsabilidad, estás actuando de manera mala. Eres malo. Porque estás dañando a otros. Específicamente los hombres aquí eran los que estaban dañando. Porque los hombres tenemos una gran responsabilidad dada por Dios. Y cuando no andamos según nuestra responsabilidad, estamos mal. Y esto causa que maldad venga sobre la sociedad, la familia, los hogares y los matrimonios. El que los hombres no estén asumiendo su responsabilidad dada por Dios es un gran problema. Necesitamos hombres de verdad, y no como dicen, y no pedazos. Pero bueno, como mencionaba, se han hecho estudios acerca de los problemas sociales de nuestro tiempo y estos estudios muestran que en casi todos los problemas sociales que tenemos hay algo que llaman el factor del padre. Hombres ausentes es una gran influencia a los problemas sociales. Puedes buscar en internet estos estudios y te vas a quedar asombrado de lo importante que es que el hombre permanezca en su relación matrimonial y familiar. Esto influye en temas como el aborto, que es una de las batallas de los cristianos, ¿no? No abortes a tu hijo, y el otro lado grita, es la decisión de la mujer, mi cuerpo, mi decisión. Aunque no sea el cuerpo de la mujer el que está siendo abortado, el que está siendo destruido, sino el de otra personita viviendo dentro de ella. Una vida separada, un código de ADN separado. La vida comienza en la concepción, es un bebé, una vida humana en desarrollo, que tiene un corazón, cerebro, etcétera, dedos en las manos y los pies a las 9 semanas de la concepción. Y eso es algo horrible, lo del aborto. Pero el argumento a favor de esto es mi decisión, es la decisión de la mujer. Y mi pregunta es, ¿dónde está el padre en esta decisión? Porque se necesitan 2 personas para hacer un bebé. Se dice que es la decisión de la mujer. ¿Dónde está la decisión del padre? ¿Dónde está la voz del padre? Es mi cuerpo, sí, pero tú y otro cuerpo se juntaron e hicieron este bebé. Y este otro cuerpo es el del padre. Si los padres se involucraran en la decisión de sus bebés, los abortos disminuirían dramáticamente. Una de las razones más comunes por las que las mujeres deciden tener abortos es porque no pueden con la responsabilidad de criar un hijo. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de la crianza de los hijos? Del padre. Otra cosa que dicen es, no tengo el dinero para sostenerlo. ¿De quién es la responsabilidad de la provisión económica de la familia? Del padre. Hay estudios que dicen que si el padre, incluso si no está casado con la mujer, si el padre de los hijos se quedara con la mujer y proveyera con parte del ingreso que ya está recibiendo, no hablando de padres sin empleo, sino de padres que ya tienen empleos, la pobreza infantil se reduciría. Y ese es otro de los argumentos que utilizan los que están a favor del aborto. No tengo suficiente dinero. ¿Dónde está el papá del bebé? No, pues no sé. Es la razón. Como ves, hay un factor del padre ausente en todos estos problemas, en estos asuntos. La homosexualidad es otro tema en el que hay un factor del padre. Y de esto no se habla mucho. Pero puedes buscar en internet los estudios que se han hecho.
Y estos estudios dicen que los homosexuales, aquellos que durante su etapa formativa de su identidad de género, entre los 2 y 5 años, que si no hay un padre presente para presentar la identidad masculina en la familia, influye a que este niño se confunda acerca de su identidad y es más susceptible a la homosexualidad. La homosexualidad es una consecuencia de la ausencia paternal. En las 25 balaceras más recientes en los Estados Unidos, el 75% fueron por niños que en su casa no había un padre. Y se habla de la psicología y el por qué hicieron eso, y muchos dicen que la razón es por la falta de la paternidad de un padre. Tan solo con estar presente. Esto ni siquiera es si el padre sea el mejor padre del año, sino que el padre no estaba en casa. A pesar de que la mujer estaba ahí y ella amaba a estos niños, sin la presencia del padre hay algo que falta. Y Dios lo hizo de esta manera. Y qué bueno que no lo hizo de manera que tuviéramos que ser un padre Superman, porque pues todos fallaríamos ahí. Pero con el simple hecho de estar ahí y asumir la responsabilidad como padre, haciendo lo que Dios dijo que se hiciera, ama a tu esposa, ama a tus hijos, cría a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es tu casa, así que sé responsable por ella. Eso es lo que Dios le dice a los hombres. Este no es un problema moderno, es algo que podemos rastrear en la historia, y vemos que cuando los hombres no asumen su responsabilidad dada por Dios, la sociedad sufre. Más abortos, más homosexualidad, más confusión. Esa es la pelea social de la iglesia, ¿no? Bueno, ahorita traen otra pelea con lo del coronavirus y todo eso, pero bueno, ¿por qué la iglesia no está lidiando con la raíz del problema de la homosexualidad y los abortos? Porque el aborto y la homosexualidad son solo los síntomas. Y dicen, pues es que necesitamos más iglesias piadosas. Ok, sí, pero ¿de qué están conformadas las iglesias? De familias. Pues necesitamos más familias piadosas. Ok, sí, pero no puedes tener familias piadosas sin un matrimonio. Pues necesitamos más matrimonios piadosos. Ok, sí, ¿y de qué están conformados los matrimonios? De un hombre y una mujer. Entonces, la raíz del asunto es que tenemos que tener más gente piadosa, más individuos piadosos. Y en la función del matrimonio y la familia necesitamos hombres piadosos, porque a ellos se les dio la posición de cabeza del hogar. ¿Puedes ver cómo al hombre se le ha dado demasiada responsabilidad? Muchísima. Entonces, el aborto, la homosexualidad, la pobreza, se reducirían si tan solo el hombre se queda con el hijo que creó junto con la mujer con la que se juntó. Otro problema, la violencia. Más del 70% de la violencia en el mundo es causada por hombres que no tienen un modelo a seguir de un hombre piadoso que le haya puesto límites a su locura. 70% de la violencia es causada por hombres y no por mujeres. Cuando los hombres se alocan, se meten en pandillas. Hay estudios de esto. ¿Por qué la gente se une a las pandillas? En general, porque no hay un papá en su casa, y se unen a esta pandilla porque hay una estructura familiar operando ahí. Hay una figura paternal, por así decirlo. Y estos problemas se crean cuando el padre está ausente. Esto no es algo nuevo, puedes leer de esto, hay muchos estudios hechos. Otro problema, el declive de la asistencia a la iglesia. Y esto es algo interesante, porque vamos a hablar de la impresión espiritual en los hijos por parte de los padres. Y a las madres, muchas gracias por hacer todo lo que hacen. Gracias a todas las buenas madres, porque sin ellas, muchos no estaríamos donde estamos. Muchos, de plano, no estarían. Gracias a todas las buenas mamás que criaron a sus hijos, en ocasiones solas. Gracias a todas las buenas madres por amar a sus hijos y tomar la responsabilidad que el hombre no asumió y hacer lo mejor que puedes. Gracias, de verdad. Como lo mencionamos en la clase pasada, un día no es suficiente para agradecerles a todas las buenas madres. Sin embargo, los estudios muestran que sin importar qué tanto una madre arrastre a sus hijos a la iglesia, en general, si el padre es el que los arrastra a la iglesia, más hijos siguen la fe del padre que la de la madre. No es que los hijos no sigan la fe de la madre, muchos sí lo hacen. De hecho, si lo ves desde arriba, por así decirlo, más gente que está en las iglesias dicen que siguieron la fe de su mamá y no la de su papá. Y esto es porque hay más mujeres en las iglesias que hombres. A los hombres en general no les interesan las cosas de Dios o la iglesia porque dicen, eso es algo de mujeres. Y muchas mujeres asisten a las iglesias y se llevan a sus hijos con ellas. Y hacen esto porque quieren criar a sus hijos en el Señor. Y eso tiene un efecto en ellos. 30 o 40% siguen la fe de la madre. Pero cuando el padre es el que está llevando a sus hijos a la iglesia, es el 60-70% los que siguen la fe del padre. No lo pueden explicar, solo es así. Pero es muy interesante, ¿no? Cuando el padre está involucrado y es su fe y es su vida, esto es algo que se imprime en sus hijos.
Entonces, el declive en asistencia en las iglesias, ¿cuál es el problema? A los niños no les gusta ir a la iglesia, las mamás los llevan, pero ¿dónde están los papás? Los padres tienen una influencia directa en la batalla que los cristianos deberían estar teniendo por la sana doctrina. Y esta responsabilidad es del padre. En general, donde no hay una posición firme es porque no hay un padre. Y donde hay una posición firme, en general, es por los hombres. Porque cuando se trata de pelear, ¿quiénes se presentan? Los hombres. El 99.9% de las personas que mueren en las guerras son hombres. ¿Por qué? Los hombres, de hecho, mueren mucho. La mayoría de los suicidios son cometidos por hombres. Los hombres son, entre comillas, desechables. Cuando se trata de trabajos en los que se arriesga la vida, los hombres mueren mucho más que las mujeres, porque toman esta clase de trabajo riesgoso. Los toman y en ocasiones mueren. Así que los hombres mueren, las mujeres no tanto. ¿Hay mujeres que mueren en esta clase de trabajos? Sí, pero estoy hablando ampliamente, ¿sí? En general. Pero Dios lo hizo de esta manera, que si alguien viene y ataca, las mujeres y los niños son los primeros en irse, en ser protegidos, y los hombres se quedan y pelean y mueren de ser necesario. ¿Por qué? Porque la sociedad no continúa sin la mujer que produce hijos. No me necesitas a mí, puedes encontrar a otro hombre, voy a sacrificar mi vida por ti. Sin una madre ya no hay otro hombre. El hombre protege y se sacrifica por las mujeres y niños. Esto es lo que Dios dijo que era la responsabilidad del Padre. Tú te sacrificas por ellos como Cristo se dio por la iglesia. Y hay hombres que dicen, pero si yo soy el que puede escalar la escalera del éxito empresarial, yo puedo conseguir cosas, ¿para qué molestarme con cosas del hogar cuando puedo construir cosas? Exactamente. Tú puedes escalar la escalera del éxito, conseguir y construir cosas, y vas a sacrificarte por tu hogar. De hecho, hombre, la escritura dice que el logro más importante que puedes obtener en tu vida no está fuera de tu casa, sino dentro de ella. Y es ese malentendido el que causa que los hombres dejen su hogar para buscar logros fuera de su hogar, mientras que sus hogares se desmoronan, terminan siendo un desastre. Otro problema, las herejías. Estos son el resultado de la falta de la influencia del padre en la formación de la fe de los hijos. Sin un padre en casa, los hijos crecen con un riesgo 4 veces más grande de pobreza. Sin el padre en casa, los hijos son 7 veces más propensos a un embarazo adolescente, 2 veces más propensos a una muerte infantil, 2 veces más propensos a ser obesos. Eso está interesante, ¿no? No sé cómo influye, pero esos son los estudios. Son más propensos a abandonar la prepa, más propensos a cometer crímenes e ir a prisión, más propensos a problemas de conducta, son más vulnerables al abuso, más propensos a abusar de las drogas o al alcohol, más susceptibles a la homosexualidad. ¿Por qué es esto? ¿Por qué son más propensos o susceptibles los hijos a todas estas cosas si el hombre no está, así la mujer no está? No me preguntes a mí. Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios dijo, este es el matrimonio, esta es la familia, y lo que estamos viendo es el resultado de miles de años de pecado. Así que, incluso a nivel práctico, se necesitan hombres. Y a nivel espiritual, Dios lo requiere. El mandamiento es, maridos amen a sus esposas, padres críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la instrucción de Dios para el hombre de familia. Hombre, esa es tu responsabilidad. Los hombres que ministran a su familia son los que cambian el mundo, no los que abandonan a su familia para tratar de cambiar el mundo. Es irónico, ¿no? Cuando tratas de hacerlo a tu manera, fracasas, pero cuando lo haces a la manera de Dios, tienes éxito. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres cambiar el mundo? Demasiado tarde. Solo a futuro puedes cambiar el mundo. Es invirtiendo en la siguiente generación, en tu familia. ¿Quieres elegir a un buen presidente de 20 años en el futuro? Ten hijos y críalos en disciplina y amonestación del Señor. Si todos hicieran esto ahora, en 20 años, este sería un país diferente, porque es demasiado tarde para cambiarlo ahorita. El cambio requiere tiempo. Y lo que muchos hacen es decir, no invierto en mi familia, voy a traer un cambio radical y repentino ahora. Y no funciona así. La manera en la que habrá un verdadero cambio en la sociedad y cultura es invirtiendo tu vida en tu familia, ministrarles en disciplina y amonestación del Señor para que el cambio eventualmente ocurra. Así es como Dios diseñó la cosa, así es como Él quiere que la sociedad opere. Gente rota, matrimonios rotos, familias rotas, país roto. Esa es la consecuencia. No es que miras por tu ventana y dices, mira, nuestro país está todo roto y pues hay que trabajar en él, hay que sanarlo. Sí, pero la raíz del asunto eres tú. Necesitas trabajar en ti, en tu matrimonio, en tu familia. Y luego es que vas a ver el cambio en la sociedad, porque así es como funciona la cosa.
Ahora, el marido, o como se dice en inglés, husband, no significa hombre, aunque sabemos que solo un hombre puede ser un marido. Las mujeres no pueden ser maridos, son esposas. Pero bueno, esposa sí significa mujer en la Biblia, pero marido no significa hombre. ¿Por qué? Es porque en el matrimonio al hombre se le da una responsabilidad. Marido, de hecho, es un título, es un trabajo, no es la naturaleza del hombre. En la Biblia, esposa es igual a ser mujer, pero marido significa algo más. Como lo mencioné anteriormente, las raíces de marido las puede rastrear a la agricultura, es un labrador. Lo que Dios le dijo a Adán que hiciera, labrar la tierra. En inglés, marido es husband y es una palabra interesante esta también porque husband es housebound, que traducido es como atado a la casa. Es por eso que te decía al principio que un marido es alguien que habita en una casa, es el morador de la casa, porque este título o responsabilidad tiene que ver con esta persona atada a su hogar por responsabilidad a sus habitantes, a su esposa, a sus hijos. Otra manera de decirle a un marido es hombre de familia, porque su título es lo que es. No es un rasgo de su personalidad, sino su responsabilidad. Marido es una palabra que se utiliza para describir a un agricultor o a un labrador. Puedes buscar la etimología de la palabra en internet y vas a ver esto. Y es algo interesante que esté relacionada con la agricultura, porque ¿qué hace un agricultor o un labrador? Siembra, cuida y ve crecer plantas. ¿Qué hace un marido y padre? Siembra, cuida y ve crecer hijos. Por eso es que en Efesios 6 se le dice al hombre: padres, ustedes que son maridos, es su responsabilidad criar en disciplina y amonestación del Señor a sus hijos, porque ustedes son los labradores o los agricultores. Ahora, yo no conozco muchos agricultores, pero sé que ellos no hacen todo en su terreno. Hay gente que les ayuda. Y es una analogía pobre en comparación a la gran responsabilidad que Dios nos ha dado a los hombres de familia. Y esta responsabilidad es tan grande que necesitamos ayuda, o sea, necesitamos una esposa. Con razón Dios le llamó ayuda idónea a esta. Y puede que hasta necesiten hijos para llevar a cabo sus tareas. Sin embargo, la responsabilidad es del hombre, porque al hombre Dios le dio el título de marido. ¿Sí estamos entendiendo? La buena obra del obispado que 1 de Timoteo menciona, esta obra de administrar, cultivar y criar obreros fieles para el Señor, es la misma responsabilidad que la del marido en el hogar. Por eso en la clase pasada dijimos que la razón por la que las mujeres no pueden tomar esta responsabilidad en la iglesia es porque esta responsabilidad es un llamado a los maridos a ser marido para otros maridos. Entonces, si la mujer no es un marido en su hogar, no califica para ser llamada a ser este marido de maridos. En 1 de Timoteo 3, versículos 4 y 5, uno de los calificadores para el obispado es que este hombre gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto porque hay una relación entre la responsabilidad del marido en el hogar y del obispo o pastor en la iglesia. Porque la responsabilidad del marido es la de sacrificarse a sí mismo por su mujer y criar hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál crees que es la responsabilidad entonces del pastor? Los mismos problemas que vimos que ocurren en un hogar como consecuencia de un padre ausente o que no asume responsabilidad son los mismos que vemos en la iglesia. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? ¿De quién es la responsabilidad? Del pastor. ¿Por qué viene la gente y luego se va? ¿Por qué vemos tanto hipócrita en las iglesias? ¿A quién o quiénes miran estos hipócritas? Al pastor, a los líderes, padres pobres, familias pobres, pastores pobres, iglesias pobres, ministración pobre. ¿Ves por qué dice que no puedes ministrar fuera de casa si no sabes ministrar dentro de ella? Debes aprender a hacerlo primero en casa. Una cabeza no puede operar sin el cuerpo. En el matrimonio, un marido no puede operar sin su esposa. La cabeza necesita ayuda. Igual en la iglesia. La iglesia no funciona solo con un hombre. No somos celebridades cristianas, aunque a veces sí lo parezca. Pero así no debería de operar la iglesia. Hay una congregación, hay miembros del cuerpo. Efesios 4 dice que los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas están para hacer la obra del ministerio, la cual es ayudar a criar obreros para la obra del ministerio, para ayudar con la administración y todos podamos ministrar así juntos. Efesios 5 dice que los hombres tienen la responsabilidad de sacrificarse por su esposa e hijos para que la familia funcione. Bueno, estás ahí. Quieres ser un buen marido y padre.
Vas a tener que sacrificarte. Las cosas por las que creías que vivirías toda tu vida, según tu voluntad, van a tener que ser sacrificadas por tu familia. ¿Algún hombre cree que esto, de cierta forma, es forzado sobre uno cuando se casa y tiene hijos? Se siente de esa manera, ¿no? Ya no eres quien eras antes de casarte y tener hijos. No puedes. Posiblemente querías casarte porque amabas a tu esposa, pero no tenías idea de lo mucho que tu vida cambiaría. Y luego tienes hijos y es otro nivel todavía de compromiso y de responsabilidad. De hecho, esa es la razón por la que el mundo te dice que no te cases y que no tengas hijos. ¿Por qué? Porque estás sacrificando tu vida. ¿Y qué dice la Biblia? Sé un marido, sé un padre, sacrifica tu vida. Te lo presenta como una oportunidad en lugar de una pérdida. Te dice, sé un marido, sé un padre, puedes sacrificar tu vida. Y dirás, ¿por qué querría yo hacer eso? Porque así es como aprendes el amor de Dios. Porque esa es la única manera en la que puedes ganar más que cualquier otro hombre en el mundo. Marcos 8:36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús dijo que cualquiera que sacrificara su vida por él, la ganaría. Pablo habla de esto en Gálatas 2:20 cuando dice que estás juntamente crucificado con Cristo y ya no vives tú, sin embargo, vives. La manera de tener gloria y logros en esta vida y la que sigue es sacrificando tu vida por el bien de otros. Y no hay otro lugar en el que puedas hacer esto más fácilmente que en tu familia. Los hombres tratan de sacrificarse por negocios y corporaciones, trabajos, carreras, y en su propia autoglorificación, la mayoría fracasa. Por eso se suicidan, porque no pueden ser quien creen que pueden ser. Pero ¿sabes lo que sí puede ser? Un padre, un marido. Dios te hizo para esto. Esos son los logros más grandes de tu vida. Si voluntariamente te sacrificas para producir aquello que todo el mundo busca, que es amor, gozo y paz, eso no lo vas a encontrar en la cima, sino muriendo a ti mismo. Y esa es la enseñanza de la Escritura. Eso es lo que dice que un marido y padre debe hacer. Ser cabeza significa que tú tomas la iniciativa. En la clase pasada hablábamos de la importancia de la mujer haciendo su ministerio al Señor de sujetarse a su marido para ejemplificar la sujeción que es requerida en la iglesia hacia Cristo. Sin este ejemplo a seguir, ¿cómo es que la iglesia se va a sujetar al Señor? Sin este ejemplo, lo que tienes es una iglesia que constantemente estará buscando hacer su voluntad y glorificarse a sí misma. Y pareciera que eso es lo que tenemos hoy en día. Dios, ¿cuál es tu voluntad? Tuve un sueño ayer y pues creo que viene de ti. La enseñanza es sujétate al Señor. Así que sí, necesitamos este ejemplo a seguir. Pero sabes, antes de que la iglesia pueda siquiera ser la iglesia, ¿qué tuvo que suceder? Cristo tuvo que morir. Romanos 5:8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos operar como la iglesia sin el ejemplo de sujeción de la mujer en el matrimonio y la familia. Pero antes de eso, la iglesia no puede operar como el cuerpo sin la cabeza. Entonces, ser cabeza significa tomar la iniciativa. Significa que cuando tienes esta discusión con tu esposa de, pues tú me debiste haber considerado a mí, sí, pero tú también me debiste haber considerado a mí. Y vamos a hablar de matrimonio en las siguientes clases, pero ¿quién detiene este ciclo interminable? Pues debiste haber pensado en mí primero y tú debiste haber pensado en mí. Porque pues los dos están en lo correcto y también están equivocados, porque debieron de haberse considerado ambos, pero no lo hicieron. ¿Y quién detiene este ciclo? ¿Quién se hizo pecado por nosotros? ¿Quién toma la culpa? ¿Quién toma la iniciativa y dice voy a perdonar? Cristo. El hombre tiene que hacer esto, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y qué pasa dentro de nuestra cabeza cuando pensamos eso? Lo sé porque he estado ahí. Estoy seguro de que ustedes también, a menos que sea el único marido pecaminoso. Pero en esta conversación piensas, voy a tomar la iniciativa y voy a perdonar, pero ella está equivocada. Sí, ella debe haberme perdonado a mí, ella debe haberme considerado a mí, ella debe haber tomado la iniciativa porque ella está mal. Pero ser cabeza significa que tú tomas la iniciativa. Hombre, en este ciclo de es que tú debiste, no, pero tú también, no, pero tú también, no, pero tú también, Dios dice, tú toma la iniciativa, tú perdona primero, tú muestra gracia primero, muere. Y lo que debes decir es, ok, estoy muerto, lo siento. Y qué difícil puede resultar a veces esto. Porque ella debió, sí, pero no lo hizo. Y aún siendo pecadores, Cristo murió por ti. Así que tú estás llamado a amar a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia. Eso significa ser la cabeza. Ser cabeza no es, yo tengo todas las llaves del reino en mi llavero de la casa y pues vosotros deben hacerme caso, porque si no saco mi vara de hierro y ya saben. Eso no significa ser cabeza. Eso solo va a llevar a una pelea y al final todos terminarán con moretones.
Una relación matrimonial piadosa que genera amor es una en la que la mujer voluntariamente se sujeta a su marido y no puede hacerlo voluntariamente si es a la fuerza. No funciona así. Sujétate, mujer. Chupá. Respétame, mujer. Chupá. No funciona así. Es por eso que el calvinismo no funciona a nivel de relación, porque según la perspectiva calvinista, Dios determina quiénes lo van a amar. Yo te he escogido para ser mi esposa y me vas a amar porque yo digo. Así no operamos. Por mucho que el hombre le diga a una mujer, me vas a amar porque yo digo, me vas a respetar porque yo digo, no puede hacerlo voluntariamente si es a la fuerza. El marido debe tomar el ejemplo de Cristo, que por mucho que quiera salvarte, no te salva a la fuerza. Él hizo la obra, se ofreció a sí mismo, en amor, se sacrificó para proveerte la oportunidad de ser la iglesia, así que, como marido, tú eres el que provee primero esta gracia, este perdón, la bondad, el amor. Tú eres el que debe romper el ciclo de pecado, del ojo por ojo, de diente por diente. Tú debes romperlo, hombre. ¿Cómo? Con gracia, con amor. Y dirás, ¿cómo es que la familia puede funcionar cuando hay criaturas pecaminosas en ella? El hombre asume su responsabilidad y sigue a Cristo como su cabeza. Y es el que dice, tengo que hacer esto para que haya amor en esta casa. Yo voy a asumir la culpa. Eso es lo que el marido hace. Ser cabeza significa que tú asumes la responsabilidad de limpiar la casa y vestir a tu mujer. Digo esto por lo que Pablo menciona en Efesios 5 acerca de presentar a la iglesia como gloriosa. Pero estoy seguro que la mayoría de las casadas oyendo esta clase va a decir, ja, seguramente voy a dejar que mi marido me vista. Me va a traer con puras playeras de la América. Y con esos gustos, obviamente necesita ayuda. Estoy jugando. Pero, en serio, es tu responsabilidad, hombre. Porque es tu casa. Y si tu esposa no tiene ropa, y si no hay comida en la mesa, y si tus hijos viven en el lodo, es tu culpa. Porque es tu responsabilidad y tienes que asumirla. Hay hombres que dicen, pues mi esposa no está siendo piadosa porque no hace lo que se supone que debe de hacer. ¿Qué se supone que debe de hacer? Todo es tu responsabilidad, hombre. Ser cabeza de una relación amorosa significa que tu familia debe seguirte por elección y no a la fuerza. Hablamos de esto en la clase pasada, que la manera en la que lideramos correctamente no es con esposas y cadenas, a pesar de que la gente lo describa así el matrimonio. Liderazgo o verdadero liderazgo no es arrastrar a tu familia, sino cuando vas por el camino correcto y ésta te sigue voluntariamente. Eso es liderazgo. Liderazgo es lo que Cristo hizo. Él se sacrificó a sí mismo en la cruz, ascendió al cielo y dice, crean en mí, confíen en mi obra, confíen en mí. Pero hay gente que no lo hace. Sí. Y si mi esposa no me sigue y si mis hijos no me siguen, tú sigues haciendo lo que Cristo hizo. Así es como comienza. De esta manera, solo se requiere de uno para que la relación se sostenga. Se necesitan de dos para que funcione adecuadamente, pero para que se sostenga, solo se requiere de uno. Y ese debes de ser tú, hombre, debes de tomar la iniciativa. Y si eres mujer y dices, es que no puedo hacer que mi marido haga las cosas como dices que debe hacerlas, ¿qué se supone que haga? Tú sigue haciendo tu parte, mujer. Sigue cumpliendo con tu responsabilidad. Se necesita de uno para que la cosa se sostenga. Y si él no está tomando la iniciativa, tú tómala. Tu responsabilidad es respetar la posición que Dios le dio. Respetar lo que se supone que debe de ser. No quién es en su pecado, sino la posición que Dios le dio. Recuerda que no dice, casadas, sujétense a un hombre, sino sujétense a su marido. Es la posición la que necesitas, esa de marido. No necesitas a ese pecador que ni siquiera está en casa. Eso no es lo que necesitas, necesitas un marido. Ser cabeza significa que no provocas a ira. En Efesios 6 se habla de esto, hablando de los hijos, pero creo que también aplica a tu matrimonio. En Efesios 6:4 Pablo dijo, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Colosenses 3:21 dice, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto nos muestra que ser cabeza no significa que yo soy el que derramo mi ira cuando las cosas no salen como yo quiero, porque yo soy la cabeza. Se supone que criemos hijos en disciplina y amonestación del Señor sin ira y exasperación. Y los hombres somos buenos para eso, ¿no? Ira y exasperación. En general, somos físicamente más fuertes. Sin embargo, se nos dice que no provoquemos a nuestros hijos a ira y que no los exasperemos para que no se desalienten. Entonces, al ser la cabeza del hogar, significa que vas a andar en ella, vas a habitar en ella, vas a criar sin ira y exasperación. Y puede que para uno sea más difícil de lo que suena, pero es posible hacerlo cuando entiendes quién es tu ejemplo a seguir, Cristo. Así que sacrifícate a ti mismo. La gente se enoja y se frustra porque siente que le han hecho mal.
¿Quién es el ejemplo de alguien a quien le hicieron mal? Cristo. ¿Y cómo respondió? Amor, gracia, perdón. Él tenía todo el derecho de decir lo que sentía en ese momento. Él tenía todo el derecho de estar molesto. Me han azotado, me han escupido, me han golpeado, me han abofeteado y me han crucificado. Estoy molesto. Se justifica que demande justicia. Yo soy su creador después de todo. Pero ¿qué fue lo que hizo cuando le hicieron el mal? Se entregó a sí mismo por el pecador. Y ahí es donde duplicas la gracia. Cuando ves pecado. ¿Puedes ver la responsabilidad del hombre de familia? Eso es lo que significa ser cabeza. Ser cabeza significa que tú tomas la culpa. Segunda de Corintios 5:21 dice que Cristo, que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usando la analogía de Cristo y la iglesia, de Efesios 5, el marido toma la culpa de su familia, de su mujer, de sus hijos. ¿Por qué? Porque eres la cabeza y es tu responsabilidad, hombre. Si tú no tomas la culpa, empiezas a repartirla y la cosa no va a funcionar adecuadamente. Sí, tienes que comunicarles a los demás sus responsabilidades, pero tú eres la cabeza del hogar. Tú eres el que ejemplifica el asumir una responsabilidad. Ahora, ¿qué significa ser un hombre responsable? Si el matrimonio se supone que debe producir amor, entonces esa es tu responsabilidad. Mostrar el amor de Dios en y a través de ti. Dios creó a los hijos para que éstos produjeran gozo. Tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es lo que debe suceder. ¿Y quién es el responsable de que los hijos sean criados en disciplina y amonestación del Señor? Papá. Eso es lo que Dios quiere, que cuando hay esposas y madres piadosas y maridos y padres piadosos, haya amor y gozo en el hogar. Ahí es donde se supone que se debe de encontrar. Estamos hablando de la responsabilidad del hombre en la familia para que ésta funcione. Después hablaremos de un matrimonio y un hogar piadoso y cómo participan en él el hombre y la mujer. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esa es la exhortación a los hombres. Necesitamos estar fuertes en la gracia, porque eso es lo que vamos a necesitar para poder operar en nuestras relaciones con nuestra esposa y con nuestros hijos. La gracia no se hace de la vista gorda con el pecado. La gracia te salva del pecado. La gracia acepta la responsabilidad por el pecado. Y segunda de Timoteo 2:1 dice, esfuérzate en ella, que es en Cristo Jesús. Tu hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Sin Cristo no tendrías la fortaleza de hacer nada de eso. Versículo 2 de 2 de Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aplica eso a tu familia. ¿Tienes hijos? ¿Cuál es tu meta para ellos? Yo quiero que mi hijo sea fiel al Señor. Se utiliza este versículo para la iglesia todo el tiempo. De hecho, Pablo le habla a Timoteo acerca de la iglesia. Pero si no puedes hacer esto en tu hogar, ¿cómo podrás hacerlo en tu iglesia? Primera de Timoteo. Si no puedes tener algo que encargarle a otras personas para que sean fieles y éstas se lo encarguen a otros en tu propia familia, ¿cómo esperas hacerlo en la iglesia? Tú tienes que ser fiel primero y luego debes encargarle esa fidelidad a alguien más y enseñarle suficiente para que pueda enseñarle a alguien más. Porque los hijos crecerán y un día van a ser maridos, esposas, padres, madres y van a tener que hacer lo mismo que tú. ¿Ves cómo funciona esto? Si no puedes hacerlo en casa, ¿cómo esperas hacerlo en la iglesia? Es algo generacional. Y el tiempo no se detiene. Los hijos crecen, ahora entiendo más a mi mamá de que parpadeé y creciste. Así que, hombre, tienes que tomar esa responsabilidad y no dejar las cosas hasta el final. No decir, pues para eso le pago al pastor. Tú eres el único marido y padre de tu familia. Segunda de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los soldados mueren, pelean y mueren. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú lees esto y dices, Pablo le está hablando a los pastores, ¿no? Porque los pastores son los que no deberían de tener una vocación secular, no deberían de estar enredados en los negocios de la vida, deben de estar en las cosas espirituales todo el tiempo. Primero, está hablando a todos aquí. Y segundo, ¿ves cómo dice de enredarse en los negocios de la vida? Es por eso que mencionaba hace rato que el más grande logro que tendrás en la vida es en tu hogar, con tus hijos, no solo físicamente en cantidad, sino espiritualmente. Es el mayor alcance que vas a tener en tu vida. Y si quieres hacerlo eficazmente en la iglesia, debes hacerlo eficazmente en tu hogar. Segunda de Timoteo 2:5-6. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No puedes ser un buen soldado a menos que sepas por qué estás luchando.
No puedes ir a la guerra sin una meta. No vas a la guerra nada más porque sí. Si eres un labrador, recuerda los primeros usos de la palabra marido en la agricultura, si vas a hacer la obra de un marido, para participar de los frutos debes trabajar primero. Para poder mostrar amor, debes conocer primero lo que el amor de Dios es. Si quieres mostrar gracia, debes conocer primero lo que la gracia de Dios es. Para poder criar gente en disciplina y amonestación del Señor, debes conocer lo que es la disciplina y amonestación del Señor. ¿Ves la responsabilidad del hombre? Debes trabajar primero. Debes mostrar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. ¿Y cómo vas a mostrar amor, gozo y paz si el Espíritu no está obrando en ti? Comienza aquí. Es una gran responsabilidad la del hombre. Y mujer, antes de que digas, pues estás poniendo demasiada carga sobre el marido, y si todo esto le toca a mi marido, pues mi familia está perdida. Es por eso que hay una mujer. Necesitamos ayuda. Es demasiada responsabilidad para que un hombre lo haga solo. Necesitamos ayuda. Pero es nuestra responsabilidad, es nuestra carga. Necesitamos una esposa, sí, pero es nuestra responsabilidad. Es mucho mejor cuando los hijos son fieles, pero cuando no, pues no puedes culparlos porque son niños. Para esto también están las abuelas y los abuelos, para que puedan ayudar. Porque es mucha responsabilidad, pero es la responsabilidad del hombre. Segunda de Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Debemos conocer la sana doctrina, hombres. Debemos ser fieles, hombres, para poder ser buenos maridos, buenos padres y buenos ministros para el Señor. El cristianismo, la gracia de Dios, te enseña algo y esto afecta a tu matrimonio y familia. De hecho, Pablo no escribió libros hablando de la familia y del ministerio, solo hizo menciones por aquí y por allá. Pero cuando sabes cómo Dios obra en ti, puedes utilizar este conocimiento para que obre en tu familia y matrimonio. Ahora, vamos al principio, ¿sí? al huerto del Edén. ¿Quién fue la persona que participó del fruto? La mujer. Y todos se preguntan, ¿dónde estaba el hombre? Y esa sigue siendo la pregunta del millón, ¿no? Incluso ahora, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre en la familia? ¿Dónde está el hombre en el matrimonio? ¿Dónde está el hombre en la sociedad? Pero bueno, en el huerto del Edén, cuando Eva tomó el fruto, ¿qué debió haber hecho el hombre? Porque ahí estaba esa mujer que comió del fruto que no debía de comer, y ella fue la caída de la humanidad. No, Romanos 5:12 dice que fue por el hombre que el pecado entró al mundo. ¿Por qué no se sacrificó Adán por ella? Y dirás, si lo hizo, se comió del fruto junto con ella. Sin embargo, así no es como salvas a alguien, pecando con él o con ella. ¿Me vas a insultar? Pues yo también te insulto y yo soy más fuerte. Eso no funciona. Vamos a Génesis 3, porque la gente piensa que debido al problema de Eva, la madre de todos nosotros, que debido a lo que ella hizo, las mujeres están malditas a estar sujetas al hombre. ¿Has oído esa enseñanza? Bueno, no es verdad. El hecho de que el hombre sea la cabeza viene de la creación en Génesis 2, donde Dios creó al hombre primero y después hizo a la mujer del hombre, de su costilla. Y de ahí viene el término de que los dos se hacen una sola carne. Y eso fue antes del pecado. En Génesis 3 creo que vas a encontrar algo interesante, el que Dios no maldijo al hombre y a la mujer. Él solo maldijo a la serpiente y a la tierra. Lo que les dice al hombre y a la mujer es, estas son las consecuencias del pecado que acaba de entrar al mundo por lo que acabas de hacer, Adán. En Génesis 3:14, después de que se echaron la bolita entre ellos, cosa que no es la respuesta correcta cuando se comete un error, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Él maldijo a la serpiente, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de salvación para la humanidad. Versículo 16. A la mujer maldijo. No, dice, a la mujer dijo. No puso maldición sobre la mujer. Él le habló a la mujer y le dijo, ahora que el pecado está aquí, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y fíjate lo que le dice primero, que le va a doler embarazarse. Embarazarse es diferente a dar a luz. Y aquí la Reina Valera antigua y la Reina Valera actualizada 2015 lo ponen de una manera un poco distinta. Reina Valera antigua dice, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos. Esto se parece a lo que la King James dice. Y la Reina Valera actualizada dice, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. ¿Por qué es que dice que entre más hijos tuviera, más doloroso sería? Porque ahora que el pecado había entrado, estaba dando a luz pecadores. Porque toda persona nacida en pecado sería un problema. ¿Para quién?
primeramente para los padres y luego para la sociedad. Porque cuando recién llegan los hijos son todo un placer, pero conforme crecen van portándose de una manera en la que para los padres ya no es todo un placer. Mamá, perdóname. Pero es verdad, tú puedes dar testimonio de eso en tu vida. ¿Cuántas veces no les causaste una vergüenza a tus papás por un berrinche, por una grosería que hiciste o por un mal comportamiento? Todo eso es resultado del pecado. Y en Génesis 3 Dios le dice a la mujer, tu dolor se va a multiplicar cuando te embaraces. Mujer, a la que creé para que diera a luz gente, porque el hombre no puede, tu dolor se va a multiplicar cuando te embaraces. Con un hijo puede haber gran gozo o gran dolor. Tercera de Juan 1:4, como ya lo leíamos, dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El dolor, las consecuencias del pecado pueden ser removidas cuando la gente anda en la verdad, en piedad, específicamente en Cristo. Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y aquí es donde dicen que debido a la maldición el hombre gobernará a la mujer. ¿Por qué? Por la maldición. Y no es cierto, no es debido a la maldición. El hecho de que un hombre como marido se vuelva una carga para su esposa es el resultado del pecado, ¿no? Mujer, si tuvieras un marido piadoso que te amara y diera su vida por ti, ¿sería una carga sujetarse a él? Te lo pregunto de otra manera. ¿Es una carga sujetarse a Cristo? Ahora, obviamente, tu marido y Cristo son muy diferentes, y es debido al pecado que se creó este problema. El problema que la mujer tiene es que ella desea a alguien como Cristo, y en lugar de eso tiene a este apestoso pecador que gobierna sobre ella, y tristemente en ocasiones de manera déspota y autoritaria. Y eso es el resultado del pecado. Está mal. Entonces, al hablar de la responsabilidad piadosa de los hombres, esta no es el de reclamar las consecuencias del pecado sobre tu esposa, sino ser y andar según lo que Cristo te ha hecho, el que muestra amor primero y se sacrifica por su esposa. Esa era la intención de Dios para el matrimonio. Esa era la intención de Dios para el marido y la mujer. Lo que vemos en Génesis 3 es el resultado del pecado. Hombre, ¿quieres un hogar donde haya amor, con hijos obedientes y una esposa que te ayude a cumplir la voluntad de Dios? Entonces tú asume tu responsabilidad primero. Tú obedece al Señor. Tú sujétate a Cristo. Tú sacrifícate en amor por ellos. Tú muestra gracia y perdón, porque eso es lo que Cristo hizo. Y cuando haces esto, adivina. Adivina qué le suceden a todas estas estadísticas que estuvimos mencionando. La pobreza infantil disminuye, los abortos disminuyen, la homosexualidad disminuye. Es debido a hogares rotos que los hijos crecen con problemas que no habían antes. ¿Qué pasa si el hogar es uno saludable? Pues obtienes todo lo que Dios dijo que obtendrías. Mira ahora 1 Tesalonicenses 2, ya vamos a terminar. Pablo es un ejemplo de esto, de un padre. Él comunicaba a la iglesia para criar ministros, obreros fieles, y al hacerlo nos dejó este ejemplo que podemos aplicar a nuestra familia. 1 Tesalonicenses 2:11, aquí dice que hacía las cosas que hacía como un padre a sus hijos. Las epístolas de Pablo no son solo tratados teológicos. Pablo no dijo, pues voy a estudiar la doctrina de Dios y le voy a escribir a las iglesias explicaciones doctrinales. No son meramente declaraciones teológicas. Cada carta que él escribió lo hizo como un padre a sus hijos, debido a la responsabilidad de un padre. Las escribió por amor, porque le importaban las iglesias. Él ponía su vida en peligro para escribir y ministrarles a las iglesias. Y ese es el ejemplo de un padre. Recuerda, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él imitó a Cristo y entregó su vida para poder escribir Efesios, Tesalonicenses, Colosenses. Y lo echaban de las ciudades en las que él estaba ministrando, le resistían y se le oponían, lo apedreaban, lo dejaban por muerto. Y en 1 Tesalonicenses 2:11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Él exhortó y consoló a estas personas en Tesalónica para que pudieran crecer en el Señor y así fueran lo que Dios quería que fueran. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 les aplaude la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1:3. ¿Quién les enseñó esto? Obviamente el ejemplo es Cristo, pero Pablo fue el que les dio esta información, el que les ministró eso. Él asumió esa responsabilidad como el apóstol, pero también como un padre. Una vez más, 1 Tesalonicenses 2:11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Estos no son versículos acerca de la familia. Él solo toma el ejemplo de la familia y dice, así como un padre hace con sus hijos, yo los exhorté, consolé y encargué. ¿Cuál es el ejemplo a seguir de Pablo para los padres? Exhortar, consolar y encargar. Si imitas a Pablo, serás un padre piadoso. Ahora, la exhortación, ¿qué es? Es el ánimo o motivación a tener convicción, crecimiento y estabilidad. En Romanos 1:11, Pablo dijo que quería ir a Roma para comunicarles algún don espiritual a fin de que fueran confirmados o estuvieran establecidos. Si nos brincamos al capítulo 16, versículo 25, nos dice que ¿qué es lo que podía confirmarlos o establecerlos? Ahí dice, y al que puede confirmaros o establecerlos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esa es la razón por la que escribió la carta a los romanos, para confirmarlos o establecerlos. Y esto es lo que un padre debe de hacer en su familia, establecerla, estabilizarla. En 1 Corintios 4:15, Pablo dijo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Un ayo, como lo menciona en Gálatas 3, es un tutor, es un instructor. ¿Cuál es la diferencia entre un instructor y un padre? Y dirás, es que en la iglesia pues todo lo que recibo es una instrucción tras instrucción. En serio, eso es todo. No hay un padre, entre comillas, responsable que te corrija y te convenza, que te anime y te exhorte a crecer. Porque eso es lo que un padre debe de hacer, eso es lo que un padre trae a la mesa. Es raro, pero no sé de muchas mamás que quieran que sus hijos crezcan. A lo mejor tú te has dado cuenta de esto, ¿sí? No es un principio de la palabra de Dios, solo algo que he notado, pero las mamás aman mucho a sus hijos, pero los papás es a los que se les ha dado la responsabilidad de hacer que los hijos crezcan y muchas veces las mamás es, ay, no quiero que crezcas, no me gustaría que crezcas, mi bebé, así. Pero los padres son los que quieren que sus hijos crezcan, a ellos se les dio la responsabilidad de que estos crezcan, de hacerlos crecer, de criarlos. Y eso es lo que Pablo hacía, los exhortaba a crecer. Según de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabes lo que eso requiere? Que pongas a tu hijo en peligro, de cierta forma. Los papás usualmente son los que hacen eso. ¿Cuántos no hemos visto el video de los papás cuidando a sus hijos? Y no estoy diciendo que esté bien el ponerlos en peligro innecesariamente, pero es solo una ilustración. A una madre usualmente no le gusta eso. Es que se va a caer, es que se va a lastimar. Y el papá responde, pues sí, porque ¿qué es lo que un marido debe de hacer? Sacrificarse. Ellos son el escudo, el protector, los que mueren primero. Un padre exhorta, motiva y convence a sus hijos a pararse por algo, a creer en algo, a crecer, a estar establecidos en la verdad para que sin importar qué viento de doctrina sople, ya no sean niños sino maduros y puedan permanecer firmes. Eso es lo que un padre debe de hacer. Y esa es la exhortación que Pablo les dio a los tesalonicenses. ¿Y qué les pasó? A pesar de toda la resistencia cultural y religiosa en Tesalónica, estos creyentes se pararon firmes con Pablo y no se movieron. Y eso es difícil, ¿no? Recibir oposición y permanecer firme. Otra cosa que un padre hace es consolar. Y eso a lo mejor dices, suena más como una madre, ¿no? Sí, pero consolar significa fortalecer a alguien en la faz de la oposición. Es fortalecer a alguien a resistir y permanecer firme ante la oposición. Eso es consolar. Necesitamos consuelo cuando nos sentimos abrumados por las cargas de la vida, ¿no? El consuelo te permite pararte firme ante estas cargas y resistirlas. Esa es la responsabilidad del padre. La vida te golpea, el ministerio te golpea, a unos hasta la esposa los golpea, y todos los días golpeando al padre, ¿sí? Y esto les dice a sus hijos, hijos, la vida puede ser horrible, pero aquí te va algo de consuelo. Yo he atravesado esto y así es como Dios obra. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y esta esperanza no avergüenza. Hay algo más grande que todo esto. Hay algo más grande a lo que vamos a llegar por pararnos firmes en la verdad. Así que no comprometan la verdad, no se rindan. Y eso es un consuelo, es una fortaleza. Pablo constantemente consolaba a las iglesias a las que ministró y en Colosenses 2:2 les dijo, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Parte del consuelo en la familia es el amor. Nos fortaleces con amor. Usualmente se dice, no importa quiénes estén en nuestra contra, somos una familia. No importa lo que estén diciendo, vamos a permanecer unidos porque somos una familia. Y ese es el mismo consuelo y fortaleza que debería estar presente en la iglesia, que viene pues de la certeza del pleno conocimiento de la verdad, de la sana doctrina. En Colosenses 2:8 Pablo dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Vamos a brincarnos al 16, versículo 16 del capítulo 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Él estaba diciendo, atención, tengan cuidado, van a enfrentar oposición, habrá gente que va a querer engañarte y juzgarte, pero no permitas que eso te engañe. Estas personas tenían que saber cuál es la verdad para poder estar firmes en ella, y no dejar que alguien los engañe o juzgue. Vamos ahora a Filipenses 4, versículos del 11 al 13. Aquí Pablo dijo algo similar. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dijo que había aprendido sin importar en qué situación se encontrara, a estar contento. ¿Por qué? Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6. ¿Y cómo es que los niños saben esto? No lo saben, todavía. Lo aprenden de ti, que eres el adulto, ¿no? Que has andado con el Señor, que eres la cabeza. Tú ejemplificas a Cristo a tus hijos. Y la tercera cosa que Pablo dijo que hacía en 1 Tesalonicenses 2 era encargar. ¿Qué es esto? Esto es darle una carga, una responsabilidad a alguien con el fin de que aprenda fidelidad, de que crezca. En 1 Timoteo 1, versículos 3 y 4, Pablo le dijo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo no solo le pidió o sugirió, él le encargó esto. En 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice, las aflicciones. La Biblia habla de ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Pero cómo les ayudas? Exhortándolos, consolándolos y encargándoles. 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es para los padres. Y dirás, no, eso es para los predicadores. ¿Y qué se supone que debe de ser un pastor? ¿Qué se supone que debe de ser un obispo? Un marido y padre. Y eso fue Pablo. Esta es la responsabilidad. Como lo mencionábamos, el logro más grande de un hombre no es fuera de casa, sino dentro de ella. Al criar hijos fieles, obreros fieles, mientras lava y santifica a su esposa para que ésta sea todo lo que Dios quiere que sea, mientras asume su responsabilidad de tener un hogar piadoso, porque ese es el principio del ministerio fuera de tu casa. No funciona al revés. Comienza contigo personalmente, contigo en tu matrimonio y hogar, y luego a la iglesia. Y dirás, pues es que yo tengo disfuncionalidad por todos lados. Tengo buenas noticias para ti, y estas son que puedes conseguir ayuda. Dios, Cristo primeramente, pero también es por eso que somos un cuerpo, para poder ayudarnos. Aunque recuerda la primera clase, yo no puedo reemplazar a tu marido, no puedo reemplazar a tu padre. La iglesia no puede reemplazar lo que Dios quiere para tu familia. Sin embargo, puedes aprender estas cosas en Cristo, puedes beneficiarte de estas cosas en Cristo. Sin padres, en nuestras iglesias, cultura y familias, hay una evasión silenciosa de responsabilidad. Se compromete la verdad, hay falta de valor y convicción, pero con padres en nuestras iglesias, cultura y familias, obtenemos estas cosas. Tenemos responsabilidad, convicción y fortaleza. Sin maridos, hay una falta de santificación, que significa separación para el propósito de Dios. Los padres son los que hacen esto. Los padres son los que dicen, necesitamos separarnos para el propósito de Dios para pelear la batalla de Dios. Pero sin maridos piadosos no tenemos esa santificación. Sin hombres piadosos no se tiene la palabra de Dios como prioridad. Se pone algo más como prioridad, el amor y la unidad. ¿Tampoco no? ¿Cuántas veces no hemos oído? Ay, ¿no podemos nada más amarnos y estar unidos? ¿De dónde viene eso? Falta de convicción. De a veces mujeres en el ministerio buscando maridos porque no hay un marido en casa. Y lo que hacen es mirar a la iglesia para reemplazar a su marido y crean en la iglesia un ambiente de amor y unidad, que es lo que las familias deberían ser. Un ambiente de amor y unidad. Pero recuerda, ¿la iglesia qué debe de ser? Columna y baluarte de la verdad. Si pones a un marido piadoso en esta casa, en este hogar, van a tener esto en su hogar y van a priorizar la palabra de Dios. Y de ahí viene el amor y la unidad. Y luego, ahora sí, en la iglesia vas a tener familias que se unen alrededor de la verdad y que exhiben amor piadoso para poder ver almas salvas y santos edificados. Sin el hombre piadoso, pues todo esto se desmorona, la responsabilidad queda vacía, el título o la posición queda vacía.
sin un hombre piadoso, en casa no hay amor ni gloria. Entonces, las malas noticias, hombres, son que su vida va a ser sacrificada. Tienes que rendirla por amor a tu esposa e hijos. Y si no estás casado, de todos modos estás llamado a rendir tu vida por amor al Señor, para poder ver almas salvas y santos edificados. Pero las buenas noticias son que tu sacrificio, hombre, será el ejemplo y el fundamento de tu familia piadosa, porque eso es lo que Dios promete. Y pues bueno, con esto terminamos la clase de esta semana. Espero que haya sido de bendición para ti. Si necesitas, vuelve a oír la primera clase de la familia, de la mujer, ahora y la del hombre. Y espero que esté siendo de bendición para tu familia, que puedan unirse y estudiar las escrituras juntos y ver estas responsabilidades para el hombre, para la mujer, lo importante de asumir cada uno su responsabilidad personalmente y así ir mejorando matrimonios, familias y eventualmente sociedad. Pero bueno, te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo y nos vemos a la próxima.